Nuevamente estamos con ustedes este viernes. Vamos a continuar con la serie del sacerdocio cristiano. Estuvimos viendo lo que es ministrando a Dios. Ahora vamos a ver lo que es ministrar al pueblo, la iglesia. La iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y vamos a estar aludiendo a las funciones de la iglesia. La iglesia en la actualidad para Dios es como el pueblo de Israel, lo que era en el Antiguo Testamento. Es un pueblo que tiene que dar a conocer a Dios en esta generación, en este tiempo. La iglesia se le compara como un cuerpo con sus funciones que manifiestan la vida de Cristo, el cual Cristo viene siendo la cabeza de este cuerpo. Este cuerpo se edifica a través de sus miembros, a la vez que cada uno de ellos crece y madura y va cumpliendo así una función individual y así a la vez una función corporativa. Así es que vamos a iniciar primero sobre lo que es el propósito de la existencia de la iglesia. Y esto es una cosa muy importante porque la iglesia tiene una razón de ser. La iglesia es el cuerpo de Cristo y ha sido formada, primeramente, vamos a entender esto. Cristo fue el que la formó. Cristo fue el que pagó un precio por ella. Vamos a estar leyendo nosotros en Efesios capítulo 5, versículo 25 y 27. La iglesia tiene su razón de ser primero porque Cristo la formó, Cristo la hizo. Así es que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificar, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que estuviese sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, ¿qué hizo Cristo por la iglesia? La amó, se entregó por ella, la ha perfeccionado, o sea, se la presenta sin mancha, sin arruga, se la presenta como una iglesia gloriosa, es una iglesia santa y sin mancha. Esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. Cristo fue el que pagó un precio muy alto por la iglesia, amándola, ¿verdad? Y pues Él se la presenta, la perfecciona para presentársela así. Bien, ¿quién es Cristo para esta iglesia? En Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo viene siendo la cabeza de esta iglesia. La iglesia viene siendo ahora su cuerpo. Ahora, por lo que ha de hacer por Cristo, la razón de la existencia de esta iglesia la vemos en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Mateo 28 dice: por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es la función principal en este caso de la iglesia? Es evangelizar, hacer discípulos, enseñar. Estas dos cosas van siempre de la mano. Sí, su función es esa: evangelizar, enseñar, discipular, y van siempre de la mano. La iglesia está para dar testimonio a los incrédulos y confrontar al mundo. Que el mundo vea la vida de Cristo a través de nosotros, para que el mundo crea que Él ha sido enviado. Así es que el amor y la unidad van a ser un lenguaje muy importante para que el mundo crea. Él dijo que sean uno. Es muy importante para que todos sean uno, dice en Juan 17:21, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y en Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Bueno, es muy importante que la iglesia pueda ver que estamos unidos para que la iglesia, para que el mundo crea, sí, que Él fue enviado por el Padre. Y lo segundo que hay aquí es que la iglesia es un cuerpo que está creciendo bien concertado, bien unido entre sí, y que los miembros se ayudan mutuamente, y es una actividad propia de cada miembro que recibe su crecimiento, y la base en la que se edifica este crecimiento es el amor. Es el amor. Es muy importante entonces que los miembros crezcan, que estén unidos, que se ayuden mutuamente, que cada miembro tenga su actividad propia y que pueda recibir ese crecimiento y pueda estar
identificado ese crecimiento, edificándose en el amor plenamente. La base de desarrollo es el amor. Esta tarea no es fácil, la edificación de los miembros unos con otros. Por eso Cristo nos dio su Espíritu Santo para ayudarnos y darnos fuerza. En Juan 16:3 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará. Es la primera cosa que Él va a hacer, guiarnos a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber. Nos dará a conocer, nos hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder. El Espíritu Santo nos va a dar poder, dice, para que podamos ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Así es que es muy importante, Dios ha provisto para la iglesia, ¿sí?, su Santo Espíritu, para que nosotros podamos crecer, manifestar la vida de Cristo y a la vez cumplir una misión, una función. Continuamos. ¿Qué clase de ayuda nos ofrece el Espíritu Santo? Bueno, tiene la consigna bien especial, ¿sí?, de producir en nosotros las características de Cristo, su carácter. Esos son los frutos del Espíritu. Y cuando eso se manifiesta en nosotros, entonces la gente puede conocer la vida de Cristo. Dice en Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todos estos frutos manifiestan el carácter de Cristo. Ahora, el Espíritu Santo nos permite desarrollar habilidades para servir a los demás. Y cada una de esas habilidades está cumpliendo con un plan de Dios. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Así es que hay dos cosas muy importantes que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Está conformándonos a la imagen de Cristo, que manifestemos el carácter de Cristo a través de los frutos del Espíritu Santo. Y también ahora el Espíritu Santo nos está repartiendo dones para que podamos cumplir una tarea para el cuerpo de Cristo y así poder desarrollar también todos y cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo como miembros. Así que esto es muy importante. Estos son los dones. El desarrollo del cuerpo de Cristo y de cada miembro es muy, muy importante. En 1 Corintios 12:14 dice, además el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, dice, sino muchos miembros. El cuerpo tiene muchos miembros y cada uno tiene su función, pero es un solo cuerpo y es un mismo propósito. Eso es muy importante. Ahora, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 18 al 20 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y muy importante ahora, aquí hay una situación que cada miembro tiene que encontrar su lugar para servir, porque es la manera en que todo el cuerpo crezca. Ahora, cuando eso se hace, todo el cuerpo cumple su cometido. Pero cuando los miembros no encuentran su lugar para servir, son muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Y es importante que cada miembro tenga su lugar, sí, para poder servir, lo encuentre, porque es la manera en que el cuerpo crece y así cumple su cometido. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Es muy importante, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito? Que Cristo fuera formado en nosotros, que fuéramos conformados a su imagen, ¿verdad? Que manifestáramos su vida, su carácter. Y Pablo está sufriendo, dice, porque quiero que Él sea formado en vuestros corazones. Esto es muy importante. El Espíritu Santo, cuando es formado en nosotros, manifiesta sus frutos, pero también las habilidades por los dones que Él
Él nos reparte. Así es que esto no estamos solos, esto no es improvisado, esto Dios ha provisto, y Dios nunca nos pide lo que no nos ha dado, y nos ha dado la oportunidad de ser su pueblo, de ser su iglesia. Y como su cuerpo, como sus miembros, es muy importante que Dios trate con nuestro carácter, porque aunque tengamos el talento y los dones y el ministerio, sin la formación de los frutos del Espíritu en nosotros, todo propósito en Dios se nula. Nuestra tarea no es efectiva. Así es que es muy importante que Dios trate nuestro carácter, que Dios sea formado en nosotros, como Pablo le decía a los Gálatas. Y cuando Dios empieza a tratar con nosotros, sí, Dios ha puesto en cada uno de nosotros un interés muy especial. Dios nos ha diseñado para ser usados por Él. Todas nuestras vidas, sí, tienen un propósito, y todas las cosas que pasan y lo que hemos vivido tiene un propósito muy importante, y esto no debemos de olvidarlo. ¿Por qué? Bueno, todas las oportunidades, sí, lo que yo puedo y lo que yo he realizado, las circunstancias, todo tiene un propósito, sí, en la vida de Dios. Nuestra formación espiritual, cualquiera que sea, ¿verdad? Si antes éramos ateos, si antes éramos muy religiosos, todo eso, cuando venimos a Cristo, nos marca una diferencia, y podemos entender mejor las cosas espirituales porque buscamos mal, o vimos las cosas bien, pero de cualquier manera, toda formación espiritual tiene que repercutir para bien. Dice en Filipenses 3, 5, 7, dice el apóstol Pablo, dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero ¿cuántas cosas de estas eran para mí ganancia? Bueno, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquello que él conoció y que tenía tanta importancia y que él pensaba que era la base, la sustancia de su vida espiritual, ahora que había conocido a Jesucristo, aquella formación espiritual servía porque él podía valorar y podía entender también a aquellos que estaban en la misma línea que él estaba, ¿verdad? Esto es muy importante. Ahora, formación espiritual, oportunidades, lo que puedo y me gusta hacer. En Filipenses 2:13 dice que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y nos pide que hagamos todo sin murmuración, sí, y que lo hagamos de buena manera, de buena gana. Y esto es muy importante porque Dios siempre nos ha llevado a que todo lo que podamos hacer lo hagamos de esa manera para la gloria de Dios. Y esto es muy importante, las oportunidades. Ahora, los recursos. ¿Cuáles son los recursos que yo tengo? ¿Cuáles son las habilidades? ¿Qué es la vocación, la capacitación, la educación que yo he recibido? En Colosenses 4:14 dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Así es que Lucas tuvo una formación como médico. Y eso fue importante porque Lucas es el que escribe su evangelio, y es el que escribe el libro de los Hechos, y era una persona preparada. Y él tenía más que todo los recursos, y los puso a disposición de Dios. Cuando nuestros talentos, nuestros recursos se entregan y se ponen a la disposición de Dios, Él los unge. Y cuando Él unge esos talentos, esos recursos, bueno, pues son para la gloria de Dios, ¿verdad? Así es que es muy importante que nuestros recursos los dispongamos. ¿Qué es lo que Dios nos ha permitido hacer? Todo tiene un propósito. Las oportunidades de lo que puedo y me gusta hacer, todo tiene un propósito. La formación espiritual en nosotros tiene un propósito. Mi personalidad, la percepción de mí mismo, tiene un propósito. Dice el apóstol Pablo, dice: hermanos, Filipenses 3, 13, 14, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es muy importante, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba dejando atrás todo lo que había vivido, pero ahora él tenía una percepción de sí mismo, que él tenía que continuar adelante. Él buscaba un premio, él tenía que extenderse hacia adelante, él iba tras un premio al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Es muy importante la percepción. Ahora, ¿cuáles son en nosotros otros factores que han ayudado
infinitamente en el propósito de Dios, ¿verdad? Muchas cosas que han sucedido en nosotros tienen un propósito, pero a veces nosotros no la entendemos. Y cuando se trata que nos desarrollemos como miembros, en ocasiones tenemos una percepción de nosotros muy pobre y decimos, no, es que yo no soy para eso, yo no puedo hacer esto, no tengo la capacidad. Bueno, les recuerdo que Dios nos da su capacitación a través de su Espíritu en los dones, pero también nos da una formación, ¿verdad?, para manifestar el carácter de Cristo a través de los frutos de su Espíritu. Todo aquello que ha sucedido en nuestras vidas tiene un propósito. Los antecedentes que hay en nuestras vidas, Dios usa muchos antecedentes que en ocasiones nosotros no podemos comprender. Usa nuestro nacimiento. Sí, la manera en que nosotros venimos a este mundo, a veces algunos con problemas, ¿no?, al nacer. Son muchas cosas, el tiempo, el momento del nacimiento, los rasgos físicos. Hay ocasiones que no estamos conformes, ¿verdad?, con los rasgos físicos que tenemos, el color de ojos, color de piel, la fisonomía de nuestra cara, la complexión. Pero todo está en los inalterables de Dios, o sea que eso nosotros no pudimos escoger. Dios lo ha hecho y lo ha hecho con un propósito y lo ha hecho en su soberanía y en su sabiduría. Así es que Dios ha usado en nuestros antecedentes, ¿verdad? Todas las circunstancias y los recuerdos dolorosos también forman parte de nuestra formación. Podemos nosotros entender que todos los recuerdos y las cosas buenas y las cosas dolorosas han sido parte de nuestra vida para ser formados, ¿verdad? Para ser formados, moldeados y conformados a la imagen de Jesucristo. Él escogió nuestra familia, nuestros padres, nuestros rasgos físicos, nuestra capacidad intelectual, el sexo que masculino, femenino, o sea, es parte de lo que Dios nos ha dado y es inalterable. El país donde nacimos, ¿verdad?, como buenos mexicanos, la condición social en la que vivimos, Él todo lo ha hecho. Jesucristo nació en un tiempo, en un país, con unos padres, en un momento histórico también difícil, ¿sí? La educación que tuvo, su condición social, los talentos, de verdad, que podamos desarrollar, ¿verdad? El orden de nacimiento, si soy el más grande, si soy el del medio, si soy el más chico, el momento de la historia también en el que hemos nacido y el que vivimos, Dios lo ha escogido. Todos estos son inalterables y no deben ser motivo de frustración para no servir a Dios, ni de estar inconformes en la vida. Esto debe ser un motivo de darle gracias a Dios en su soberanía, porque Dios lo ha hecho así. ¿Cuántos personajes bíblicos sufrieron también cuestiones que son los inalterables de Dios? Tenemos a un José con una familia, con un lugar de nacimiento, ¿verdad?, entre sus hermanos, en un momento histórico, en recuerdos dolorosos. Nosotros vamos a darnos cuenta que tenemos a un Moisés, ¿verdad?, que fue regalado con padres adoptivos, criado en la corte de Faraón. Sí, momentos dolorosos cuando él veía el momento histórico de su pueblo. Todos esos son antecedentes que Dios prepara y los usa para ser usados nosotros como miembros ahora de su cuerpo, ¿verdad? Un organismo vivo y como miembros con vida también, ¿verdad?, de ese organismo vivo. Así es que Dios lo ha hecho. Ahora, podríamos nosotros estar pensando en este momento que la capacidad que tenemos que servir, o yo no sé qué excusas estemos dando, pero Dios nos ha provisto todo. Dios nos ha dado su Espíritu para producir en nosotros el carácter de Cristo y ser conformados, ¿verdad?, y a la vida de Cristo y poderla manifestar, que el mundo conozca esa vida a través de nosotros. Dios nos ha dado su Espíritu para que Él reparta dones y nos dé una capacidad sobrenatural de poder servir a otros y poder edificar su cuerpo, ¿verdad?, y hacer su labor también sobrenatural. Eso es muy importante. Aquí hay una situación en Romanos 9, 20, 21 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios va a hacer lo que Él quiera porque Él es el dueño. Él es el dueño de todas las cosas. O sea, no podemos altercar con Dios, ¿verdad? Él puede hacer lo que quiera con nosotros. En Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
¿Qué es lo que puede detener este crecimiento? Bueno, podemos estar inconformes por los inalterables, por las situaciones de la vida, por la capacidad que tenemos, por la educación que hemos recibido, sentirnos incompetentes, pero nuestra competencia está en Cristo Jesús, así lo dice su palabra, únicamente. Y otra cosa muy importante, o sea que ahora nosotros lo que nos puede frenar es la amargura. ¿Y qué consecuencias va a tener? Bueno, que nos va a apartar de la gracia de Dios y también va a contaminar a muchos, o sea, dañamos. Y esto no debe frenarnos porque Dios nos ha dado su espíritu y nos ha hecho libres. Libres para poder servirle sin importar el pasado, dijo Pablo. Yo voy hacia adelante, no me voy a detener en el pasado. Y el concepto que usted tenga de sí mismo, nuestra competencia está en Cristo. Para esto es muy importante el servicio que damos cada uno como miembros. Nos ha sido dada una dotación de sus dones. Así es que no tenemos excusa para no servir. Aquí el asunto es que tengamos el deseo de servir y nos dispongamos a entrar en el proceso de crecimiento para que Él sea conformado, sí, su imagen en nosotros a través de los frutos del Espíritu y para que podamos ejercitarnos, ¿verdad?, usando esos dones para servir a los demás miembros. Así es que es muy importante. Un porcentaje muy alto de los miembros del cuerpo de Cristo no conoce cuáles son sus dones y es más, tampoco se ubica en un ministerio. Así es que pueden pasar los años, puede pasar el tiempo, pero usted no sabe ni qué dones le fueron repartidos. A todos nos fueron repartidos dones. Y no lo sabe porque no se ha querido involucrar o no ha podido, o su concepto de sí mismo es tan pobre que usted piensa que no puede desarrollar nada y no se ha involucrado en ningún ministerio dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, a servir. Y eso es muy importante que usted lo entienda. Así es que cuando hablamos de ministerio, estamos hablando de la manera de servir en un área que nos gusta y que nos produce gozo. Dios nunca nos va a poner en donde no estamos. El ojo de la cara no está forzado a ser ojo. Él nació y en este cuerpo y su función es ser ojo. La mano de este cuerpo, su función es ser mano y no está forzada ni está obligada porque esa es su función. ¿Me entiende? Y el servir en nosotros es lo que nos produce gozo, lo que nos produce contentamiento, ¿verdad? Lo que nos produce satisfacción en esa área donde nos disponemos a servir. Así es que no es forzado esto. Pero usted tiene que servir porque todos los miembros del cuerpo, aun las pestañas, por más insignificantes, tienen una función aunque sean cosas pequeñas. Pero todo es importante y todo tiene una función en este cuerpo. Los dones que Él nos ha dado son los que reparte el Espíritu Santo como Él quiere. Esto no lo decidimos nosotros, Él da como Él quiere. Y la única guía que tenemos para que entendamos que nos fueron dados esos dones es sirviendo. Usted, si dice ser mecánico, pero tiene la herramienta guardada, pues aunque diga ser mecánico, pero no está usando su herramienta, ¿de qué le sirve tener tanta herramienta, verdad? O si dice ser mecánico y no tiene herramientas, ¿con qué va a arreglar las cosas? Nosotros ahora en Cristo fuimos dotados de herramienta, fuimos dotados de dones para poder servir. Y los dones es eso, ¿verdad? Es lo que se nos ha dado para servir. Y esa guía que nosotros tenemos ahora del Espíritu Santo, sí es lo que nos capacita ahora para servir. Lo único que se requiere es ser salvo. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque usted ahora tiene primero que pasar a ser parte del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu es, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién hace todas estas cosas? El Espíritu. ¿Qué hace? Reparte como Él quiere. Los corintios abundaban en dones, pero carecían de carácter. Por lo tanto, su servicio no era muy efectivo. Reinaba entre ellos los pleitos, las divisiones, los problemas morales y espirituales. 1 Corintios 3:2-4 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué era lo que estos tenían? Bueno, tenían pleitos, divisiones, problemas espirituales, morales, ¿sí? Y cada uno de ellos tenía una incapacidad tremenda de crecer en lo espiritual,
¿Por qué? Porque no tenían carácter, su carácter no dejaron ellos que Cristo lo desarrollara, y eso era una situación muy triste porque ellos no eran efectivos ni con todos los dones, sino con los ministerios más marcados de servir. Ellos no podían ser efectivos, y esta es una situación muy importante dentro del cuerpo de Cristo, en la vida del creyente. Así es que usted tiene que considerar todos estos detalles. Es muy importante. La iglesia está, le decía al inicio, su función, su razón de ser es para evangelizar y para enseñar acerca de la vida de Cristo. Y tiene el compromiso de mostrar la vida de Dios, tiene el compromiso de servir con los dones que Él le ha dado a través de su Santo Espíritu. Esto es muy importante. Jesucristo nos deja un ejemplo y una pauta muy importante que nosotros tenemos que seguir ahora. En Juan capítulo 13, versículos 2 al 5 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué hizo Jesucristo? Bueno, ¿qué era lo que Él sabía? Sabía que Dios tiene el control. Dios le había dado todas las cosas en sus manos. Conocía su lugar como hijo de Dios. Sabía que había salido de Dios, ¿verdad? Como hijo, ¿sí? Entendía que lo que hacía era parte del plan de Dios para su vida, sí, porque Dios tenía el control de todas las cosas, ¿verdad? Él todo lo tenía en sus manos. Sabía que regresaría al Padre. Esto era lo que Cristo sabía y entendía para poder servir. Sabía que regresaría al Padre. Entonces, después de que Él sabía estas cosas, procedió a servir. ¿Qué hizo? Tomó la toalla y el lebrillo, se ciñó y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Fue lo que Él hizo. Entonces Él procedió a los hechos después de que Él sabía que Dios tiene el control, después de que Él sabía que era el hijo en su lugar como hijo de Dios, su lugar, después que Él entendía que todo lo que hacía era parte del plan de Dios para su vida, después de que Él sabía que Él regresaría al Padre, procedió a los hechos con la toalla y el lebrillo y estableció el modelo a seguir. El servir en las necesidades del cuerpo y hacia el mundo demanda gente de carácter, y gente que le ministre a Dios y ministre al pueblo, y se requiere carácter. Las señales externas en la realidad no es lo que le importa principalmente a Dios. Lo que le importa principalmente es la esencia de quien llegamos a ser, unos verdaderos siervos. Tenemos que motivar y tenemos que enseñar y formar gente idónea, confiable para el ministerio de su cuerpo. Su cuerpo es la iglesia, su cuerpo es el pueblo de Dios. En 2 Timoteo 2:2, Pablo le recomienda a Timoteo y le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Encarga a hombres que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Dónde están esos hombres idóneos? Timoteo había aprendido en grande manera de Pablo. Timoteo ahora estaba por iniciar, ¿verdad?, esa secuencia, tomar la estafeta y continuar, pero Timoteo tenía ahora que encontrar esos hombres idóneos para que siguieran transmitiendo ese conocimiento, y por supuesto que no se encuentran en la vuelta de la esquina. Esos hombres idóneos primero llegan a Cristo, a conocerlo, y después viene a sus vidas el deseo de servir y el deseo de crecer y que el carácter de Cristo sea mejor formado, ¿sí?, y los frutos del Espíritu empiecen a fluir, que es lo que manifiesta el carácter de Cristo, que de esa manera también sean capacitados a través de los dones que el Espíritu Santo otorga, y así de esa manera manifestar al mundo el amor, la misericordia de Dios en una unidad, para que el mundo pueda creer que el Padre le ha enviado a Jesucristo el Salvador. Esto es muy importante en este tiempo. Así es que lo que has oído de mí, esto te encargo. También que enseñes, ¿verdad?,
lo que has oído, dice, te encargo a hombres, que hombres fieles también sean idóneos para enseñar también a otros hombres también. Es muy importante. La iglesia tiene que cumplir con su razón de existir, y esa razón es Cristo como su cabeza, como el que le dio la vida. Esa razón tiene que ver con su función de evangelizar, de enseñar. Esa es la manera de que la iglesia manifiesta su razón de existir. Ahora, tenemos que capacitarnos para ser como Cristo y dar los frutos, ¿sí?, del Espíritu, y enseñar la vida de Cristo a través de nosotros con los frutos. Y tenemos que dejar ser capacitados también por el Espíritu Santo para que sus dones sean manifiestos, ¿verdad? Y es muy importante que le entendamos que el Señor nos ha dado todos esos regalos, ¿verdad?, acerca de su Espíritu, para que nosotros ahora también podamos usarlos y bendecir a otros. Mi pregunta es, ¿si está usted dispuesto? Esto requiere carácter, esto requiere disposición a servir. ¿Está usted dispuesto? Que el Señor le bendiga ricamente. Nuevamente estaremos con ustedes este domingo, ¿verdad? Primero Dios. Así es que Dios le bendiga, mi hermano. Dios sea con ustedes.